el libro de los Hechos, capítulo 9. Y la enseñanza se llama la conversión de Pablo. Vamos a leer el versículo 1 y después oramos. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Señor, te damos gracias por este privilegio que tú nos das de estar aquí reunidos en tu nombre. Te pedimos, Señor, que tú ministres nuestros corazones, que nos hables conforme a tus muchas misericordias. Queremos, Señor, aprender de ti, Señor, porque para eso nos hemos reunido. Mientras se da tu palabra, tú puedas ministrar los corazones, Señor, y seas tú, Señor, también sanando al enfermo. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. Ha surgido la persecución de los cristianos porque una vez que nace la iglesia, Dios da la orden de que se predique en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Sin embargo, los que se han hecho discípulos se quedaron ahí por mucho tiempo en Jerusalén, Dios haciendo milagros y prodigios en todo Jerusalén. Y los cristianos no salen a predicar. Y para eso tuvo que surgir una persecución. Y Pablo, que era uno de los grandes religiosos de aquellos tiempos, es usado para perseguir a la iglesia. Él había levantado una campaña de persecución. ¿Cuál era su sentir de él? Respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Vino al sacerdote. Él lo que respiraba era amenazas sobre los cristianos, sobre el pueblo de Dios. Y no tan solamente un espíritu amenazador, sino también de muerte. Él estuvo cuando la muerte de Esteban, ahí estuvo. Él miró cómo apedreaban a Esteban. Él miró ahí cómo lo desangraron, cómo lo mataron ahí, todos los religiosos. Y también se convierte en uno de los perseguidores del pueblo de Dios. Entonces, la religión no trae nada bueno. ¿Cuántos criminales surgen todos los días que respiran amenazas y respiran muerte también? Y se persignan y van a la iglesia y se confiesan cada 8 días. Sin embargo, no hay una transformación en la vida de ese hombre. Pues Pablo era uno de ellos, fariseo de fariseos, religioso 100%. Era celoso de su religión. Y cuando se da cuenta que surge una doctrina en la cual se glorifica a Jesucristo, inmediatamente se va sobre ellos. Así es que la religión no puede cambiar la vida del hombre. Es Jesucristo el que puede transformar el corazón de esa mujer o de ese hombre. Es nada más que Jesucristo. De lo contrario, aunque te persines, aunque te confieses, tu vida no puede cambiar. Pablo lo que quería era matar, hermano. Él no tenía un pensamiento de misericordia sobre los cristianos, sino era un sentimiento de odio hacia ese pueblo que estaba surgiendo allí en Jerusalén, y empezó a perseguir a todos los cristianos. Y le pidió, ahí en el 2, y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco. Pues ¿qué va con el sacerdote? Pablo va con el sacerdote y le pide cartas. ¿Por qué? Porque las cartas le autorizaban a entrar a las sinagogas, porque iba a representar al sacerdote, Pablo, y tenía todo el derecho y toda autoridad para arrastrar a la gente, para encarcelar a los cristianos. Y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin que si hallase alguno
algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Cuando se refiere de este camino, se refiere los convertidos a Jesucristo. En aquellos tiempos se llamaban los del camino. Y también los señalaban como una secta religiosa que se había levantado. Pues Pablo ya lleva sus cartas ahí con toda la autorización para acabar con todos los que se habían convertido a Jesucristo y eran judíos. Porque los primeros cristianos fueron judíos. Aun cuando eran sus hermanos, sin embargo ya iba a perseguirlos, a encarcelarlos y a matarlos. No llevaba otro espíritu más de violencia, es de ese hombre. Entonces, cuando el hombre tiene autoridad, es peligroso si no tiene el temor de Dios. Por eso, toda autoridad, todo gobernante necesita tener el temor de Dios, si no va a hacer estragos y va a dañar a la comunidad o a las familias o a la nación misma. Porque el evangelio es para todos, tanto para gobernantes como para gente sencilla que no tiene ninguna posición. ¿Por qué? Porque se requiere el temor de Dios para tratar con la sociedad en la cual vivimos. Entonces este hombre tenía autoridad ya, fue y pidió cartas, pero no con buenas intenciones, sino para perseguir a los cristianos. Vamos ahí en el Hechos capítulo 8, versículos 3 y 4. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. ¿Qué hacía? Te miraba que estabas ahí en la sinagoga adorando a Jesús o exaltando el nombre del Señor, le estás cantando: mi Jesús, tú eres mi Señor, o cualquier canto. Y llegaban, vámonos. Imagínense que viene entrando aquí un religioso o un gobernante y lo agarra del chongo, lo agarra donde lo puede agarrar y lo saca arrastrando. No le está pidiendo permiso, pues así estaba haciendo, y se metía también a las casas. Esos tiempos se están volviendo. Aún en Siria se siguen persiguiendo a los cristianos en estos tiempos, después de 2000 años. Hay un pueblo cristiano que ha sido lavado con la sangre de Jesucristo, que están siendo aniquilados nuestros hermanos allá en Siria, porque Damasco estaba en Siria, o sigue estando en aquellos, al norte de Israel, a 280 kilómetros de Jerusalén. Pues ahí este hombre empezó a hacer, ahí primero en Jerusalén, arrastrar a la gente para encarcelarlos. Y Saulo, en el versículo 3, asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. ¿Qué hacía? Los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban, en el versículo 4, por todas partes anunciando el evangelio. Entonces, ¿qué sucedió? Tuvieron que ser esparcidos para poder anunciar el evangelio. Salieron corriendo, huyeron de la persecución, pero ahora ya están predicando el evangelio en otros lugares, en otras ciudades, en otras comunidades. Necesitaron la persecución, de lo contrario no salían de Jerusalén. Tristemente, si nosotros no somos perseguidos, nos quedamos cruzados de brazos en casa. Si nosotros no estamos siendo tribulados, nos da igual. Por eso es que Dios permite las persecuciones. Por eso es que Dios permite que muchos estén ya en diferentes países, porque aquí no quisieron compartir la palabra y ahora están predicando en su pueblo, en su comunidad o en su nación. ¿Por qué? Porque Dios así lo permitió. Esto fue permitido por Dios, en el cual Pablo está persiguiendo a la iglesia con el único propósito de cumplir la voluntad de Dios, de llevar el evangelio,
Dios va a hacer cualquier cosa con tal de llevar el evangelio a otros pueblos, a otras comunidades. Yo no sé cuál es lo que está tramando Dios contigo. Si tú no le has querido hablar a tus compañeros de trabajo, algo va a suceder ahí. Si tiene un llamado para ti, lo va a cumplir. Yo no sé qué va a suceder. Quizás vayas a la cárcel y solamente ahí vas a abrir tus ojos y le vas a compartir la palabra a los que están encarcelados contigo. O posiblemente vayas a un hospital ahí. ¿A base de qué? De sufrimientos. Y Dios quería evitar esas cosas, pero el pueblo no quería salir a predicar. Sin embargo, solamente así se estaba expandiendo el evangelio. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Predicar, hermano. No esperes que el Señor te dé tus golpes o tus zarandeadas, como dice el dicho. Tú anuncia la palabra ahí donde tú andas trabajando, hermano. De veras, mira, les voy a decir una cosa. El Señor me dijo, ve y predícale a esa bruja. Había una bruja, una mujer que se dedicaba a sobar la gente y resulta que también hacía brujería. Digo, Señor, ¿qué voy a hacer con esa bruja? Ve y predícale a esa bruja. Y yo no quería ir a predicarle a esa bruja, porque yo le prediqué al esposo de esa mujer y ese hombre se enojó conmigo, se molestó porque le estuve hablando de Jesucristo. Y digo, no quieren nada ahí en esa casa. Y como yo me estaba negando, iba yo a echar gasolina en un negocio, en una gasolinería, y por allá fui a azotar. Así es que tuve que llegar rengueando a mirar a esa bruja, porque también sobaba. Ahora, la sobada no es malo, hermano. El problema es la brujería, lo que practican muchos que se dedican a eso de sobar a la gente. Entonces yo tuve que ir, digo, a la bruja voy allá, porque ella sabe sobar. Y yo estoy acostado ahí, le digo, mire, Dios me mandó aquí, yo no quería venir. El Señor me dijo que le dijera que se arrepintiera, porque si no, el día que usted se muera se va a ir al infierno. Ahí tenía colgada la Santa Muerte, hermano. Así le dicen ellos. Ahí tenía todos sus altares la mujer, y ella se estaba riendo. Digo, sinceramente yo no quería venir, porque dije, pues que se pierde esta mujer. Vaya, ya a su marido le hablé, yo así como le estoy diciendo, así le estaba diciendo yo. Pero sin embargo, yo necesito decirle que la Biblia dice que hay perdón de pecados, porque los brujos y los hechiceros no heredarán el reino de Dios. Arrepiéntase. Y ella sobándome y dice, mira, la verdad, aquí no hago esas cosas. Dice, yo tengo otra casita donde allí sí hago la brujería, dice, pero soy de la brujería blanca. Lo que sea, usted tiene que arrepentirse. Y le digo, ¿para qué tiene tantos altares entonces? En su casa llena de altares. Digo, necesita arrepentirse, y para eso me mandó Dios, para eso me lastimó mi pie y tuve que venir a fuerza. No quería venir. Pues así muchas veces tiene que actuar Dios con su pueblo, con nosotros. De lo contrario, no le predicamos a nadie. Entonces Dios va a trabajar contigo si tú no obedeces su palabra. Pero lo malo que te puede zarandear, hermano, para que puedas entender. Eso estaba pasando allí en Jerusalén. Tuvo que haber una persecución, y Dios usó a Pablo para perseguir a su pueblo. Entonces, ¿cuál era el propósito de que fuera de ahí, de perseguir a los cristianos? Era evitar que se siguiera difundiendo el evangelio. No querían que se siguiera difundiendo el evangelio, y también evitar que los que se estaban convirtiendo al cristianismo se metieran en problemas, porque se estaba separando ya los judíos del judaísmo. Se están separando ya y se están convirtiendo a Jesucristo. Hay que traerlos y hay que encarcelarlos, que entiendan que eso no es bueno, que es una secta diabólica. Ese era el mensaje que ellos, el entendimiento que tenían. Y también para que no se metan en problemas con el gobierno. ¿Por qué? Porque ellos
salieron huyendo también de Jerusalén, y Pablo los iba a traer para que obedecieran al gobierno romano. Roma imponía a toda la comunidad a que adoraran a sus dioses, y todos ellos huían ahí de Jerusalén. Pero Pablo, basado en su religión, iba a perseguir a los cristianos. Entonces, ¿qué quería él? Hacerlos volver. Y también quería promoverse, quería destacar en aquellos tiempos. Pablo, como era un religioso y era un fariseo de fariseos, él quería tener otra posición más. Entonces hay gente que por tener una posición más van a matar a quien se atraviese, pero tiene religión, pero va a la iglesia y celebra todas las fiestas y hace todos los rituales que le piden. Sin embargo, por una posición comete crímenes. Es tiempo de que el hombre se arrepienta. Es tiempo de que entiendas que tarde que temprano también vas a ser juzgado si no te arrepientes. Dios quiere que vengas a Jesús. Dios no quiere que seas instrumento de Satanás, sino que seas instrumento de bendición en las manos de Jesucristo. Entonces, descubrimos que la religión no sirve más ni de adorno, ni como una medalla para colgarla en el pescuezo, o solamente de adorno también podríamos decirle, pero no cambia a nadie, hermano. Necesita el arrepentimiento. Entonces, por promoverse, Pablo estaba dispuesto a matar, porque eso es lo que tiene un religioso. Con tal de sobresalir, voy a hacer lo que se me diga, voy a hacer lo que se atraviese y lo voy a hacer a un lado. Y así estaba pasando con Pablo. Por eso es que va y se va lejos, a 280 kilómetros de distancia. Es muy lejos, hermano. En aquellos tiempos no había vehículos como ahora, y tenían que ir caminando ahí, o en caballo, o en burro, o en camellos. ¿Por qué? Porque tenía que cumplir sus deseos como religioso que era. Vamos ahí en el versículo 3. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, ya está cerquita de Damasco, ya está a unos kilómetros, a unas millas de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Ahí en el versículo 3. ¿Qué sucede? Repentinamente algo acontece ya cerca de Damasco, algo que él no esperaba. Una luz del cielo le alumbra ahí. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo. Entonces, ¿qué sucede en el camino? Le alumbra una luz, pero hasta ahí va solamente, mira como un relámpago, a de cuenta, mayor que la luz del sol, dice la escritura, que él mira algo muy resplandeciente, y no oye más que no oye la voz de Dios hasta que cae de rodillas a tierra, hermano. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Tú podrás venir muchas veces a la iglesia, pero mientras no te humilles delante de Dios, Dios no te va a hablar. No vas a oír la voz de Dios. Vas a llegar y te vas a ir igual como llegaste, o peor tantito. Es tan importante que valoricemos el ponernos de rodillas y adorar y exaltar el nombre del Señor, para poder tener una comunión con Él, para que Dios nos hable. Cuando tú te arrodillas, Dios empieza a ministrar tu corazón. Dios empieza a hablarte. Ahí es cuando oye la voz de Dios. Una vez que mira la luz, cae de rodillas y empieza a tener una comunión con el Señor. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?
él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Qué cosa era? Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Ahora el perseguidor, que es Pablo, se está enfrentando contra el aguijón. ¿Saben qué es un aguijón? El aguijón se mira en la avispa, esa es la que pica, y también se mira en el alacrán o escorpión, que también es la colita que está ahí. Entonces, ¿con quién se estaba enfrentando? Con el aguijón, con Jesucristo, con el Señor de señores, en el cual iba a rebotar ahí, en el cual se estaba enfrentando a la verdad. Al que estaba persiguiendo no era el pueblo, sino a Jesucristo. Y ahí le dice, dura cosa es estar enfrente del aguijón. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. El aguijón también se usa muchas veces para los bueyes. Cuando tú le das así, es como una aguja de cuenta metálica, y le das y se va por todos lados, te rebota, sale corriendo si es posible. Y cuando tú te das con el aguijón, reaccionas instantáneamente, porque es como un fuego ahí. Yo no sé si te ha picado el alacrán en alguna ocasión. ¿Cómo has sentido? O cuando te pica una avispa. Eso es así lo que estaba aconteciendo con Pablo ahí. Algo que nunca se esperaba. Pablo está en una situación confusa y no entiende lo que está pasando. Se está confrontando con Jesucristo. Y Dios nos confronta cada día. Dios nos habla una y otra vez. Aunque sea lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, sábado y domingo, Él nos habla, Él nos confronta. Ahora ahí presenta algo espectacular, una luz del cielo. Ahí Dios le habla. Y fue tan verídico en el cual Pablo mira a Jesús, hermano. Eso no fue una visión, sino que miró a Jesús completamente. Entonces es tan importante que nosotros miremos la gloria de Dios cada vez que venimos al servicio, cada vez que Dios nos habla a nuestras vidas, que podamos entender que lo que Dios quiere es que se haga su voluntad, porque muchas veces dice, este mensaje como para predicar, como que bueno, ya estoy harto de hablar a la gente. No, Dios quiere que nosotros tengamos esa pasión por llevar el evangelio a las vidas perdidas, hermano. Porque cada segundo se está muriendo gente por todo el mundo y se están yendo al infierno porque no hemos entendido por el cual Jesucristo tuvo un encuentro personal con nosotros. Aquí Pablo tiene un encuentro personal con Jesucristo, hermano, y algo sobrenatural. Ahora, no necesariamente tiene que suceder así cuando el hombre tiene un encuentro con Jesucristo, porque muchas veces dice, hay testimonios que dicen, bueno, si tú, porque algo sucede en la vida. Dice, mira, cuando yo recibí a Jesucristo, Él me sanó instantáneamente. Y a veces así sucede. O cuando yo recibí a Jesucristo, hablé lenguas instantáneamente. A veces sucede así. Y a veces no sucede así. Sin embargo, allí la gracia de Dios se puede manifestar salvando el alma perdida una vez que le entregamos nuestra vida a Jesús. O sea, el encuentro con Jesucristo es que recibimos la salvación, el perdón de nuestros pecados. Ahí Pablo estaba mirando algo sobrenatural que se estaba manifestando, estaba viendo una luz ahí muy reluciente, y también estaba oyendo la voz de Dios, hermano. Ahí audible tal y como es. Ahora, si tú no has oído la voz de Dios audible en el oído, no significa que no eres cristiano. La voz de Dios tú la puedes oír cada vez que lees la Biblia, hermano. Porque dice, tú tienes que oír la voz de Dios. La voz de Dios está aquí, hermano. Aquí está la voz de Dios.
Por eso es tan importante que siempre estemos leyendo la Biblia. ¿Qué aconteció cuando Pablo tiene ese encuentro con Jesús? Vamos a mirar ahí en 1 Corintios 9:1. ¿Qué es lo que aconteció cuando Pablo tiene un encuentro con Jesucristo? 1 Corintios capítulo 9, versículo 1. ¿No soy yo apóstol? ¿No soy libre? ¿No he visto a Jesús, el Señor nuestro? Él está haciendo muchas preguntas a la iglesia de Corintios, porque la iglesia de Corintios habían llegado ahí predicadores en el cual estaban diciendo que no reconocieran a Pablo como apóstol, porque Pablo había sido un perseguidor de la iglesia. Pero aquí les dice: no soy yo apóstol, no soy yo libre. Ahora ya no era el mismo religioso de antes, ahora era una persona enviada por Jesucristo, porque un apóstol es un enviado de Dios. Ahora Jesús, en ese encuentro, Él lo envía a predicar a los gentiles, a predicar el evangelio. No soy libre, ahora ya no era un religioso. Cuando venimos a los pies del Señor, se tiene que ir la religión. Tú ya no tienes por qué respirar odio o resentimiento o deseo de matar o deseo de hacer daño a los demás. ¿Por qué? Porque tu vida ha cambiado en el encuentro personal con Jesucristo. Que no viste a Jesús como lo vio Pablo, pero Jesucristo te alcanzó y te dio una nueva vida. Así que Pablo, lo que sucede ahí cuando tiene un encuentro con Jesucristo, su vida cambió. Después de ser un perseguidor, se convierte en un apóstol y también queda libre del azote de la religión. Ahora es libre, dice. No soy libre, no he visto a Jesús, el Señor nuestro. ¿Acaso yo no lo vi? Dice, yo lo miré, dice. Yo lo miré físicamente a Jesús. ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Ustedes son mi obra, porque él había levantado la iglesia de los Corintios, hermano. Y les dice, ¿acaso no son mi obra? Yo les he predicado el evangelio de Jesucristo, porque tuve un encuentro personal con Él. Yo lo vi, dice, yo vi al Señor. O sea, no tan solamente oyó la voz de Dios y la luz que se le apareció, ese resplandor, sino que también vio a Jesús. Luego vamos a mirar eso. Ahí en 1 Corintios 15:8. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, hablando el apóstol Pablo, Jesús se le apareció a Pablo. Entonces, por eso es que se está defendiendo ahí. Y vámonos a Gálatas, capítulo 1, versículo 15. Gálatas 1, versículo 15 y 16. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó a su gracia. O sea, ¿qué pasó? ¿Qué dice Pablo ahí? Agradó a Dios. Dios le agradó, por lo cual Él lo apartó desde el vientre de su madre. Ahora está hablando con otras palabras ahí ya. Y me llamó por su gracia. El 16, revelar a su Hijo en mí, para que yo predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre. En ningún momento recibí el evangelio por medio de un hombre, sino por medio de Jesucristo, por la gracia, porque Él me escogió desde el vientre de mi madre. Cada uno de nosotros fuimos escogidos desde el vientre de nuestra madre, y nos escogió para predicar su palabra, para anunciar las buenas nuevas de salvación. ¿Por qué? Porque eso es lo que acontece cuando tenemos un encuentro personal con Jesucristo. Si tú no estás predicando, algo está pasando en tu vida, hermano. Si tú no estás anunciando el evangelio de salvación, algo está sucediendo. Necesitamos entender que para eso nos alcanzó Jesús, hermano. Él está hablando ahí. ¿Por qué? Porque le agradó a Dios. A Él le agradó rescatarte de un mundo perdido, hermano o hermana, de millones de seres humanos. Ahí te rescató para que anuncies el evangelio, para que hables de Jesucristo.
Voy a leerles el 11, de ahí el capítulo 1, en Gálatas capítulo 1, versículo 11. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno. ¿Qué dice Pablo? Yo no recibí el evangelio de nadie, dice, sino por revelación de Jesucristo. O sea que el mismo Señor Jesucristo le reveló su palabra, hermano. Él no fue alumno de nadie, ni discípulo de ninguno de los apóstoles. Él fue discípulo totalmente de Jesucristo en persona, dice. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y los asolaba. Ustedes conocen mis antecedentes, cómo era yo un perseguidor, cómo era un criminal que asolaba, que me gozaba en hacerle daño a la iglesia. Pero ahora Dios tuvo en su gracia, me escogió. He entendido que Él desde el vientre de mi madre, ahí me había escogido y me llamó para predicar su palabra. Así es que quizás antes eras un borracho, o un pleitista, o tantas cosas que hay en el mundo. Pues de ahí Dios te rescató, porque desde el vientre de tu madre Él ya te conocía. La Biblia dice que desde antes de que naciera el hombre, Él ya nos conoce, desde antes de que nacemos nosotros. Ahí Pablo está diciendo, allí en el vientre de mi madre, allí ya me conocía el Señor. Y así nosotros, aunque no merecíamos nada de parte de Dios, en su gracia, ahí nos rescató y nos salvó y nos dio vida juntamente con Cristo, y nos salvó para predicar su palabra por la gracia de Dios, porque por gracia sois salvos, no por obras, para que nadie se gloríe. Muchas veces dice, bueno, yo sí merezco la salvación porque me he portado bien y he hecho esto, he hecho tantas cosas. Es por la gracia de Dios. Por la gracia. La gracia es un regalo de Dios inmerecido. No merecemos la salvación, pero Dios nos las da. Entonces, si tú tienes duda que eres salvo, estás confundido, ¿no? La salvación llega desde el momento en que tú crees en Jesucristo y le entregas tu vida a Jesús. Es un regalo inmerecido. Por la gracia de Dios somos salvos. Entonces, Pablo está diciendo, yo hallé gracia delante de Dios. Y Jesús mismo me enseñó su evangelio para que lo predique a los gentiles. Así es que nosotros también tenemos que anunciar el evangelio de salvación, hermano. Tenemos que llevar la palabra de Dios, porque para eso nos rescató el Señor. A veces nos olvidamos cuál es la función como cristianos y solamente vivimos igual que el mundo. Vamos, trabajamos, regresamos, vamos a la iglesia como algo cotidiano, nomás como una costumbre, pero no le compartimos el evangelio a las personas que necesitan salvación. No hemos entendido que Dios nos llamó con un propósito de anunciar su palabra. Ahora no estamos mirando a Jesucristo en persona, pero aquí está su palabra, hermano. Y su palabra nos dice que debemos de predicar el evangelio a toda criatura, a tiempo y fuera de tiempo, y que debemos aprovechar bien el tiempo porque los días son malos. O sea que la venida de Jesucristo está a la puerta, porque la maldad se ha incrementado por toda la tierra y tenemos que anunciar el evangelio, porque el alma sin Cristo se va al infierno, y muchos de ellos son familiares nuestros. ¿Y por qué se están yendo o se han ido o están en riesgo? Porque nosotros no le queremos predicar el evangelio del reino de Dios. Pablo es llamado para predicar a los gentiles, los que no tenían nada que ver con Jesucristo. Así es que hay gente que no tiene nada que ver con Jesucristo, hermano, porque son delincuentes, son asesinos, son violadores, son abusivos, son de todo, hermano. Sin embargo, Dios tiene misericordia y Dios quiere usarte a ti, me quiere usar a mí, para que le llevemos el evangelio, para que llegue a los pies del Señor, porque también tienen derecho a ser perdonados.
Vamos ahí a Hechos capítulo 9, versículo 17. Ya estamos a punto de concluir cuando menos hoy. Capítulo 9, versículo 17 de Hechos. A ver. Gloria a Dios. No, yo aquí creo que no encontré, no agarré bien la cita, hermano. No, esa es la cita indicada. Bueno, voy a ver. En el 19, ¿cuál dije yo? 17, ¿verdad? Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, aquí está, que se te apareció en el camino por donde venías. ¿Quién se le apareció a Pablo? Jesús, en persona, ya resucitado. Ahí se le apareció a Pablo. Me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. O sea, ahí se confirma que Pablo tiene un encuentro personal con Jesucristo. Mira a Jesús, pero ya Jesús resucitado, porque ya para entonces ya él inclusive ya subió al cielo, ¿no? Pero ahí se manifestó Jesús. Por eso es que es como un abortivo que fue enviado como apóstol, como el último de los apóstoles, para anunciar las buenas nuevas de salvación a todos los gentiles. Entonces sí tuvo un encuentro con Jesucristo, y no fue una visión, sino un encuentro personal con Jesucristo. Por eso es que era el requisito que tenían que conocer a Jesús, tenían que haber estado con Jesús para poder ser apóstoles de Jesucristo. Y él, así es que se defiende ahí en la iglesia de los Corintios, que él dice: yo soy apóstol, yo soy libre, yo fui enviado para predicar el evangelio, y ustedes son mi obra, en la cual se han convertido a Jesucristo. ¿Qué sucede ahí? Pablo reconoce a Jesús como su Señor. Y nosotros, ¿qué sucede en nuestra vida? Tenemos que reconocer a Jesús como nuestro Señor. Eso es lo más importante. Si es tu Señor, tú tienes que obedecer a tu Señor, o yo tengo que obedecer a mi Señor, a mi patrón, a mi jefe. Entonces ahí Pablo, en ese encuentro, reconoce a Jesús como su Señor, reconoce su condición pecaminosa delante de Dios también. Rendió su vida a Él. Nosotros tenemos que rendir nuestra vida a Jesús. Tenemos que estar rendidos completamente a Jesucristo, y decidió obedecerle. Y eso es lo que muchas veces nos cuesta como pueblo, ¿no? O sea, queremos oír su palabra, pero no queremos obedecer. El Señor dice: obediencia quiero y no sacrificio. O sea que no hay nada mejor que obedecer la palabra. Él inmediatamente estuvo dispuesto a hacer la voluntad del Señor. ¿Qué quieres que yo haga? Estoy aquí en tu disposición. O sea, nosotros tenemos que ser obedientes, reconocer que necesitamos obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Señor. Mientras yo no lo reconozca como mi Señor, yo no lo voy a obedecer, sino todo lo contrario. Voy a hacer lo que yo quiera. Entonces Pablo estaba dispuesto a hacer la voluntad de Dios, hermano. ¿Qué tan importante hacer la voluntad del Señor? Vamos ahí en Mateo 25. Gloria a Dios. 25, versículo 40. Ya está, aquí vamos a concluir esto. 25, versículo 40. Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeño, a mí me lo hiciste. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Qué iba a hacer Pablo? ¿A perseguir a quién? A Jesús. Porque la iglesia representa a Jesucristo. Cuando
tú le haces daño o cuando alguien te hace daño, no te hace daño tan solamente a ti, sino le hace daño a Jesús y se mete en una bronca muy grande. Dios no puede ser burlado, hermano. Cuando tú como persona le haces daño a un cristiano, a un hijo de Dios, te estás metiendo con el Dios vivo, con el Dios viviente. Y por consiguiente, de Él es la venganza. Es tan peligroso que un gobernante o una autoridad haga daño al pueblo de Dios, porque también, aun cuando ha sido puesto por Dios, también viene el juicio de Dios sobre esa autoridad, porque no le hace daño solamente a la persona, sino le hace daño a Jesucristo. Tocas la niña de sus ojos. Por consiguiente, aquel que te está haciendo daño o te ha hecho daño, tenlo por seguro que nada bueno le espera, porque Él es un Dios que cumple su palabra, que si Él dice mía es la venganza, es que es de Él la venganza, hermano. Y Él va a aplicar la ley sobre tus enemigos, porque no te hacen daño a ti, sino le hacen daño a Jesús. Entonces, eso es la palabra, hermano. Que nosotros tengamos cuidado también en no dañar a nuestros hermanos, hermano, porque todos somos el cuerpo de Cristo. Y si somos el cuerpo de Cristo, tenemos que amarnos los unos a los otros y no dañar, no perjudicar a nadie en ninguna área de su vida. ¿Por qué? Porque somos la iglesia. Y la iglesia es Jesucristo. Por eso dice, donde 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Quiere decir, es la iglesia del Señor. Y si alguien le hace daño a la iglesia, entonces se las va a ver con Jesucristo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Sabemos, Señor, que hay mucha responsabilidad en esta palabra, en el cual tenemos que llevar el mensaje de salvación a las vidas perdidas, Señor. Que si tú, Señor, desde el vientre de nuestra madre, ahí nos escogiste y nos llamaste, es para predicar tu palabra, no tan solamente para perdonarnos y salvarnos de la condenación eterna, sino también para ser instrumentos de bendición para aquellas vidas que aún no te conocen, Señor. Ayúdanos a entender que necesitamos obedecer tu palabra, que estemos dispuestos, Señor, a oír y a poner en obra el mandato que tú nos das a cada uno de nosotros, Señor. Protégenos también de los que nos odian, de los que desean el mal contra nosotros, y seas tú teniendo misericordia por aquellos que están persiguiendo a nuestros hermanos en otros países del mundo, Señor. Y aún aquí mismo en esta nación, si hubiere alguien que está siendo perseguido, Señor, que tú lo defiendas y lo protejas de todo mal. Te damos gracias, Señor, sabiendo que tú eres el que peleas nuestras batallas y nos defiende. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.